Vamos a una muy buena noticia. El presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgó la Ley Nacional del Cáncer, asegurando que la norma viene a saldar una deuda y que no se trata de un proyecto de izquierda o derecha, sino que tiene un carácter humano. Vamos a hablar más sobre esta ley. Estamos con Luis Villanueva, presidente de la Sociedad Chilena de Oncología Médica y oncólogo del Hospital de la Universidad de Chile y la Fundación Arturo López Pérez. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias Carla por este contacto. Bien, me imagino que contento. La verdad es que ayer me dediqué a leer en redes a la cantidad de gente que empujó esta ley que durante muchos años venía siendo solicitada y que ahora ha visto la luz y me imagino que hay satisfacción, ¿no? ¿Cuánto ayuda, cuánto aporta a enfrentar una enfermedad como el cáncer, que es la segunda causa de muerte en nuestro país, el tener una ley? Sí, definitivamente esto ha sido una gran noticia que se ha esperado durante más de 10 años, en que se ha visto lentamente tramitando en uno y otro gobierno y que se le debe a una cantidad de personas que han empujado finalmente la creación de la ley. El Foro Nacional del Cáncer, la senadora Goich por otro lado, o quien lleva el nombre de la ley hoy en día, el doctor Claudio Mora. La ley sin duda es un gran aliciente para todo el país y para todos los chilenos, porque en el fondo empieza a consagrar o crea un marco normativo en torno a lo que significa el tratamiento, el diagnóstico, los cuidados paliativos en torno al cáncer. Doctor, hasta ahora había una falencia en esta materia porque, bueno, hemos visto tantas veces, ¿no? Los bingos que se tienen que hacer, la familia que queda en la ruina a raíz de una enfermedad que es muy cara, que tiene tratamientos que pueden ser muy costosos. Esto debería con esta ley empezar a cambiar, no de forma automática a lo mejor, pero sí en el tiempo. Entiendo que se crea un Fondo Nacional del Cáncer, que se garantizan los tratamientos. ¿Ese debería ser un avance concreto? Efectivamente, se empieza a tener un avance en torno a eso, porque hasta el día de hoy lo único que teníamos era algunos tipos de cáncer que estaban en las canastas GES, por ejemplo cáncer de colon, cervicuterino o cáncer de mama, pero muchos otros cánceres no estaban en GES. Y por lo tanto, esta ley empieza a consagrarlos, estos otros, a través de una red oncológica nacional, que quiere decir ya sea la normalización, es decir, la actualización de los centros oncológicos que hoy existen y la creación de nuevos centros oncológicos a través de todo el país. Esa es una red oncológica nacional. Por otro lado, como tú dices, también se crea un Fondo Nacional del Cáncer. El Fondo Nacional del Cáncer, dentro de sus objetivos, va a tener también eso. Va a tener un objetivo que va a ir a medicamentos, insumos o infraestructura en cuanto a materias del cáncer. Y no olvidar también la investigación, que también está metida desde en estos puntos. Sí, eso es bien interesante porque también se reúnen fondos, se hacen convenios para que pueda haber mejor investigación y podamos también avanzar desde el punto de vista del combate del cáncer. Pero quiero, antes de ir a eso, preguntarle por los beneficios que esto tiene para los pacientes, doctor. ¿Esto va a significar que todo tipo de cáncer va a tener cobertura GES, por ejemplo? ¿Todos van a tener una cobertura, no sé, de todos sus tratamientos, de todos los insumos, de todo lo que se tenga que gastar? La ley consagra lo siguiente, consagra específicamente que todos los pacientes tienen derecho a un diagnóstico cuando hay una sospecha de cáncer. Va a dar todos los instrumentos para llevar al diagnóstico de los pacientes con cáncer y también va a empezar a crear planes y programas en el fondo para tratar cada uno de estos distintos tipos de patología. Y junto con eso va a crear guías clínicas y en las guías clínicas se van a consagrar los tratamientos para los distintos tipos de cáncer. Con esto, doctor, alguien que no tenga recursos para enfrentar un cáncer, ¿debería contar con la atención garantizada por parte del Estado finalmente? Exactamente. Con esto, con la creación de una red oncológica nacional, con la creación de recursos humanos necesarios, las personas tendrían que tener garantizado su atención en materia de cáncer. Usted me ha hablado de esta red oncológica. Usted me dice que son centros que ya existen y otros que se crearían para poder garantizar esa atención a pacientes de cáncer. ¿Esto va a tomar un tiempo? Uno tendría que pensar que este es un primer paso de una serie de ejecuciones para enfrentar el cáncer que se van a tener que suceder de acá en el tiempo para quedar con una red robusta, por ejemplo. ¿Se van a tener que crear muchos centros?
Efectivamente, se van a tener que crear muchos centros a través de todo el país, y el país se va a dividir básicamente en cinco macrozonas. Una macrozona norte, una que incluye después Valparaíso, región metropolitana, y otra Concepción y Valdivia. En estas macrozonas van a existir centros de alta complejidad oncológica, estilo Instituto Nacional del Cáncer, por ejemplo. Con eso, en el fondo, vamos a garantizar que los pacientes accedan a sus tratamientos en esas zonas y no tengan, por ejemplo, que venir a Santiago para ser tratado, por ejemplo, de un cáncer de páncreas, que requiere mucha complejidad. Pero junto con esos van a existir centros de mediana y baja complejidad. Y, por ejemplo, se están proyectando algunos otros centros que hoy día no existen, por ejemplo, en la ciudad de Copiapó. Ya, y eso... Entonces vamos a tener una red a través de todo Chile, pero esto no es de un día para otro, claro. Esto tiene una proyección de aproximadamente 10 años, desde aquí tal vez al 2028 probablemente contemos con una red oncológica a lo largo de todo el país. Doctor, ¿y eso va a requerir también que haya médicos dispuestos a estar en las distintas zonas, o no? Que haya buenos incentivos, porque mientras usted me hablaba de esto de tener centros en cada región, que me parece muy fundamental en un país tan centralista como el nuestro, donde mucha gente tiene que venir a Santiago a tratarse, me estaba acordando de un caso en Magallanes. ¿Se acuerda usted cuando todos había una campaña desplegada para un oncólogo para Magallanes porque no había un oncólogo que pudiera atender algunos casos? Entonces, ahí debería haber incentivos para los médicos también, ¿o no? Exactamente, los incentivos, y que consagra también la ley, tienen que ver con los recursos humanos. La ley va a tener que permitir la formación de recursos humanos que sean derivados a cada una de estas regiones, y ojalá con los incentivos correspondientes para nuestros colegas. Y no solamente médicos, ¿va? No estamos hablando solamente médicos. Recordemos que esta no es una enfermedad que solamente la trata el médico, es un equipo multidisciplinario en que están químicos farmacéuticos, enfermeras, tecnólogos médicos, kinesiólogos, TENS, etcétera. Doctor, otro de los avances que tiene esta ley es que también contempla una protección en materia laboral. Hay muchos pacientes de cáncer que empiezan a ver esta dificultad para trabajar, y uno de los temores es perder el trabajo, cuando lo que más se requiere es mantener el trabajo, porque es el ingreso para enfrentar, insisto, una enfermedad que puede ser tremendamente costosa. ¿Cómo se va a cautelar eso, esa convivencia entre estar enfermo, no poder ir a trabajar, pero no perder el empleo? Ok. La ley también en su última parte hace unas modificaciones al Código del Trabajo, en que cualquier empleador no puede estar sujeto el trabajo de uno de esos empleados al hecho de que él padece un cáncer, tuvo un cáncer o está en tratamiento en ese momento, ni su promoción ni su despido. O sea, no se podría despedir a una persona que tiene cáncer, o no se podría sancionar a una persona que ha tenido que presentar una licencia extendida durante mucho tiempo para enfrentar un tratamiento por cáncer. Así es. Y también su promoción no tiene que estar ligada al hecho de que tuvo cáncer. O sea, a lo mejor no lo voy a promover porque tuvo un cáncer. Doctor, para usted que trabaja con pacientes con cáncer, que viene siguiendo la tramitación de esta ley hace tanto tiempo, ¿qué le parece este avance? ¿Qué va a cambiar en lo cotidiano? ¿Usted ha conversado con los pacientes? ¿Cuán relevante es sentir que desde el Estado hay una protección cuando uno tiene la mala suerte de enfrentarse a esta enfermedad que puede ser tan dramática para tantas familias? Sí, muy bien, como tú dices, esta es una enfermedad que te desgasta no solamente al paciente desde el punto de vista psicológico, sino que también a todo su entorno, la familia, y desde el punto de vista económico también. La ley, en el fondo, va a permitir que tener el diagnóstico del cáncer, que ya es devastador, por lo menos tenga los beneficios para poder tratarlo adecuadamente. De esta manera, obtener una ley nacional del cáncer, una ley de cáncer en Chile,
va a significar que vamos a disminuir las brechas entre chilenos y que vamos a entregar una salud más justa en materia de cáncer, en materias oncológicas. Doctor, esta ley quedó bien financiada, bien respaldada, porque esto va a ser un gasto, me imagino, relevante. Decíamos que esta es la segunda causa de muerte en Chile, y entiendo, y usted me corrige si no es así, que las proyecciones dicen que incluso en un tiempo más se va a convertir en la primera causa. Ya tenemos algunas regiones donde esto se dispara un poquitito más. Entonces me imagino que va a ser un gasto bien alto, y de hecho dentro de la tramitación en algunos momentos se acusaba que, claro, declarativamente se quería hacer la ley, pero que no venía acompañada de los recursos necesarios para efectivamente lograr que esta ley sea robusta y que opere para cada persona que tenga cáncer. Ok, sí, muy bien, como tú dices, en estos momentos el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel del país y es la primera causa en al menos 5 regiones. En el extremo norte, Arica, Tarapacá, Antofagasta, cerca de acá el Maule, y en el sur Aysén, son las regiones en que hay mayor mortalidad asociada al cáncer. Los recursos, ¿de dónde vienen los recursos que van a formar este Fondo Nacional del Cáncer? Vienen recursos que vienen del presupuesto anual de la Nación, recursos que vienen por cooperación internacional, recursos que vienen por ley de donaciones y recursos que vienen por la Ley Nacional de Desarrollo Regional. A través de esos recursos se va a llevar a cabo los planes y programas que va a consagrar el Plan Nacional del Cáncer a través de la Ley Nacional del Cáncer. Recursos que hoy en día existen 20.000 millones que el gobierno ha dispuesto básicamente para ir a normalizar o ir a actualizar los equipos y la infraestructura que hoy tiene. Posteriormente hay 60.000 millones también de pesos que van a medicamentos que no están contemplados ni en GES o AUGE ni en la ley Ricarte Soto. Y a futuro lo que esperamos es que el presupuesto anual de la Nación nos esté entregando, se dice que alrededor de 200.000 millones o un poco más de pesos anualmente para ir construyendo toda esta red oncológica a nivel nacional. Bien, pues nos alegramos muchísimo, realmente el doctor Luis Villanueva, muchísimas gracias por habernos acompañado, una muy buena noticia para quienes tienen cáncer, para sus familias y también para quienes lamentablemente vayan a tenerlo en los próximos años. Aquí hay un derecho, ¿no?, en materia de salud y eso sin duda que es un motivo de alegría. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Nos vemos.